Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Pasamos los 12, Román, ¿viste? Así que, bueno, agradecer también a todos los que colaboraron de una manera u otra. Y bueno, para dar comienzo a esta presentación, la primer carátula más o menos truculenta es remontarse a aquella noticia cuando aparecen muertos nuestros senadores Delmar Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, y para aquellos que de pronto se les escapó, en esas circunstancias por lo menos nos dijeron que habían 2 cuerpos más en el baúl de ese automóvil, uno de los cuales era Rosario Barredo, madre de Gabriel. Eso como para ir, bueno, a ese lugar truculento, pero que da inicio a la gestación del libro. Y previamente, bueno, en las razones de por qué se está ocurriendo esto acá en la ciudad de Carmelo, la única fundada por Artigas, es porque yo hace 30 y pico de años que estoy acá, y unos años antes ya teníamos un relacionamiento con la familia Schroeder de lo más interesante, y eso hace de que, bueno, fue una historia que nos tocó a todos, pero en particular con especial énfasis por ese relacionamiento ya que había previamente. Así que bueno, en ese momento que aparecen esas personas asesinadas, a su vez había también 3 niños que habían quedado en banderola, entre ellos una niña de 4 años, que es a quien le cedo la palabra, que es Gabriela Schroeder, y que es un poco de donde sale el asunto el material para el libro. Así que... Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, este libro tiene ya 1 año de publicado, lo publicamos en septiembre del año pasado, y bueno, quizás primero es empezar a contarles un poco de dónde viene y por qué viene. Como decía Pablo, mi historia inicial de génesis y todo está muy vinculada realmente con la historia del Uruguay, pero no solo por ese hecho del 20 de mayo que decía Pablo, sino que viene de mucho atrás, ¿verdad? Es así cuando en mayo del 76, cuando nos secuestraron a mi madre, a mi padrastro, a mis hermanos y a mí, yo tenía 4 años, y de una manera bastante increíble tengo muchos recuerdos. Siempre tuve muchos recuerdos de antes, además de eso. Durante mucho tiempo no los comuniqué porque en gran parte no tenía la certeza de si esos eran hechos reales o era una construcción mía. Y poco a poco a lo largo de las vidas, juntándome y reencontrándome con gente que había vivido en esos momentos, empecé a corroborarlos, y cada vez más en algún momento me llevó a dar miedo tener tantos recuerdos, ¿no? O sea, llevaba a mí en definitiva un cúmulo de memoria que bueno, en distintas circunstancias de la vida me empecé a cuestionar de si no tenía que hacer algo con eso, ¿no? A los 18 años yo me fui de Uruguay y me fui a vivir a Chile. Estuve viviendo 25 años en Chile por distintas formas, pero bueno, uno vaya donde se vaya, la vida lo sigue, ¿verdad? Uno no deja de ser uno, no deja de tener contactos, nunca dejé de estar conectada no solo con mi país, con mi gente, con mis amigos, sino también con esa historia. El 20 de mayo es una fecha emblemática y eso hizo que durante mucho tiempo, y más aún ahora,
de distintos medios, distintas formas, se comunicaran conmigo para tratar de hacer una entrevista. A veces la di, a veces no. Necesité un tiempo de distanciarme también de todo eso para empezar a encontrarme un poco conmigo misma. Hace ya varios años, Mateo Gutiérrez, hijo del Toba, que es amigo mío, hizo un documental muy interesante. Si no lo han visto, los invito a hacerlo, de EFE. Y en la elaboración de ese documental se fue a Chile a entrevistarme, y fue la primera vez que yo di una entrevista así como audiovisual, y solo porque era él, en definitiva. Pero bueno, esa instancia de esa entrevista con Mateo me empezó a mover cosas, lo acompañé un poco a la distancia cada vez que venía en esa elaboración, y bueno, y empezó como a moverse nuevamente temas. También tuve que ir a ser testigo en un juicio en Argentina. Fueron varias cosas que se fueron dando, ¿verdad? Hasta que además hace casi 7 años ya me volví a Uruguay, y me volví justo para los 40 años del 20 de mayo, que desde la Fundación Michelini además hicieron una cosa muy linda de recuerdo, pero un recuerdo desde la alegría, desde eventos musicales, de eventos culturales, tratando de rescatar esa memoria, pero también desde un lado lindo, ¿no? Rescatando lo bueno. Y ahí se me ocurrió mandar una carta a un diario, o sea, a Brecha, en realidad, que derivó en una entrevista enorme que me hicieron y que titularon "Empecé un camino que no sé dónde me va a llevar", ¿no? Y bueno, acá estamos, en buena parte, ¿no? A partir de ahí empecé, mi tío Esteban, que está ahí, que trabaja en cine, planteó varias veces algunos proyectos audiovisuales, y la verdad es que pensándolo me incliné por un libro porque, aunque soy ingeniera, no soy escritora, no tengo una formación, siempre escribir me gustó mucho, para mí siempre fue una especie como de refugio, y entonces era algo en el que yo sabía que me podía sentir cómoda. Empecé a pensar entonces en cómo hacerlo. Yo no me sentía capaz, obviamente, de hacerlo sola, quería hacerlo con alguien más. Empezamos a ver y a pensar en distintas personas, pero yo quería a alguien que estuviera como no inmerso en la historia, que lo hubiera vivido. Nacho siempre me corrige, que obviamente no es ser objetivo, porque es imposible ser objetivo, y menos con esto, pero sí que tuviera una cierta distancia. Y en ese camino, una prima mía, que además es la que diseñó la tapa hermosa del libro, que era profesora de Pilates, me dice que tenía un alumno de Pilates que le parecía que encajaba en todo esto. Organizó una cena, nos conocimos y bueno, decidimos emprender este camino. Fue un trabajo de 4 años y medio, bueno, mucha investigación por parte de él, que además ya la tenía de antes y después él contará, búsqueda de documentos, etcétera, pero sobre todo muchas entrevistas, porque este libro no es un libro de historia, no es un raconto cronológico, ¿verdad? Sino que lo que buscamos fue que fuera una novela, que lo que tratara de traer son las emociones, que tratara de alguna forma de transmitir no solo a la gente que había vivido en esa época, ojalá, y por sobre todo a las personas que de repente no habían vivido en esa época, un poco justamente las emociones de las personas, lo que le pasó y todo lo que en realidad nos pasó a todos, porque si bien puede tener un hilo conductor que está de alguna forma inspirado, ¿no? Porque son personajes, no son personas, son personajes, pero está inspirado sí mucho en la historia de mi familia, que empieza de mucho antes del 20 de mayo del 76. En definitiva es un raconto de esa época, y en ese raconto de esa época hay mucha gente que se puede sentir de alguna forma identificado, ¿no? Involucrado. Y entonces, para poder construir estos personajes nos fuimos juntando con gente que había vivido esa época, que había conocido a estas personas en las cuales se basan los personajes, y fue un camino tremendo, muy removedor, pero muy bueno, muy lindo. Muchas veces nos encontrábamos reuniéndonos con personas, nosotros con un poco de miedo, ¿no? Con un poco como bueno, estamos planteándole a estas personas que vengan y nos cuenten relatos de momentos muy duros, muy tristes, o sea, uno se sentía un poco, ¿no? Y mayormente nos encontramos con que la gente nos daba las gracias, que la gente estaba muy contenta de que hubiéramos podido generar esa instancia, con la gente teniendo ganas de hablar. Y
y nos regalaron un montón de relatos y de momentos y todo absolutamente entrañable, a mí en lo personal además impresionante. Yo nací el 24 de abril del 72, 10 días después de que asesinaran a mi padre, y a mi madre se la habían llevado presa un día después. Nací en la cárcel, mi primer hogar fue la cárcel central, y mi primera gente con la que conviví era un grupo de mujeres con las que nos juntamos, y esa entrevista fue brutal, fue realmente increíble. Entonces toda la construcción de este libro tiene, ¿no?, un backstage súper interesante. Buscó para mí de alguna forma hacer también un elemento sanador, ¿no? Tratar de ir poniendo ciertas piezas, tratar de ir buscando como algunas respuestas o acercarme a algunas respuestas, porque la mayoría me la tendrían que dar las personas que ya no están. Pero finalmente no fue sanador solo para mí, sino que por suerte fue sanador para las personas que nos regalaron esos momentos y esos relatos, y en general y hasta ahora, y todas las devoluciones que hemos tenido del libro también me han ido por ese lado. Entonces nuestra idea era generar algo además que también contribuyera a preservar la memoria, a mirar también ese pasado reciente también desde otro ángulo, traer temas que en general no son tratados, como por ejemplo el tema de la mujer en esa época y en la militancia, y sobre todo en el mío particular el tema de los niños. Nunca hablan de nosotros, siempre las víctimas son los adultos, y no fue así. Nosotros los niños fuimos víctimas, nosotros además sufrimos las consecuencias de las decisiones de los adultos, y no, en general no nos tienen en consideración, y me parece que es algo que es muy importante de traer también a la mesa. Jamás como un acto ni de rencor, ni de enfrentamiento, sino que absolutamente todo lo contrario. O sea, la motivación de este libro está totalmente alejado de eso. Y bueno, no sé, ¿qué más decir? Sale mucho. Nacho, te paso a vos la palabra. Bueno, visto que hablamos de los porqués, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Un poco mi historia, yo, podrán darse cuenta, soy de España, soy de Madrid. No es gallego. Mira. Y bueno, yo llegué a Montevideo en junio de 2013 con mi compañera, que está ahí. Nosotros veníamos de una crisis económica muy fuerte en España, que empezó en 2008-2009, que nos dejó prácticamente arruinados como país, y para la gente joven sin ninguna expectativa ni esperanza de hacer absolutamente nada con nuestra vida. Así que bueno, decidimos probar suerte y venir para Uruguay. No teníamos así ninguna información muy certera de qué era este país y de qué se trataba esto. Menos mal. No, bueno, en realidad yo sí. Esto no lo he contado mucho, pero realmente mi primer contacto con Uruguay está muy relacionado con este tema. Yo con 17 años, en mi liceo, conocí una chica que era hija de exiliados uruguayos en Madrid. El padre de ella se llamaba Nelson Marra, y él estuvo en la cárcel en el año 74 por escribir un cuento que se llamaba El guardaespaldas, que salió en marcha con tan mala suerte que ganó el concurso de relatos, y él fue a la cárcel, junto con todo el jurado. Sí, bueno, esta historia se recoge en la novela también. Entonces digamos que mi primer contacto con Uruguay fue a través de esta familia, de la historia de este hombre. A mí me parecía con 17 años algo absolutamente demencial que pudieran meter a alguien en la cárcel y torturarlo solo por escribir un cuento que reflejaba un poco, ¿no? Trataba de entrar en la psicología de un represor de la dictadura uruguaya. Pero bueno, era un cuento a fin de cuentas, ¿no? Nada más. Y yo ya por aquella época quería ser escritor, entonces para mí era como una referencia que siempre estuvo por ahí flotando, ¿no? Y bueno, años después caímos en Uruguay. En parte también vinimos para estudiar, para hacer una maestría. Una maestría, en mi caso, en humanidades, muy centrada en la historia del Uruguay. Yo soy historiador en mi formación principal, y bueno, una maestría centrada en la historia reciente del Uruguay, particularmente en cómo se escribe la historia, en este caso de
del pasado reciente. Y ahí es donde entré un poco en contacto con la historia de Gabriela. También yo conocí la historia de Gabriela en una nota al pie de página en un libro de historia del Uruguay, donde se contaba esta cuestión de Michelini, ¿no? Y el Toba y el auto en Buenos Aires y toda esta cuestión. Y a mí siempre, desde el primer momento, me llamó mucho la atención la historia de Gabriela y bueno, todo lo que haya pasado el 14 de abril. Y por estas cosas que tiene el Uruguay, esta intersección extraña que a veces se da, terminamos conociéndonos y haciendo este libro. El libro empezó en agosto del 17, ahí es donde empezamos a pensarlo. Y es un libro que nace de la impugnación. En realidad nosotros teníamos muchas preguntas, tanto Gabriela como yo, sobre, primero, no quedarnos como ni con la historia oficial, ni con las historias que pretenden no ser oficiales, sino cuestionar todos los relatos sobre la historia del pasado reciente de Uruguay, tanto el hegemónico, como el del MLN, como el de la salida de la democracia. Hicimos preguntas a todos esos momentos históricos. Y con ese espíritu fuimos a buscar la información, a hacerle preguntas a los archivos y a hacerle preguntas, obviamente, a la gente que entrevistábamos, ¿no? Es una novela y eso fue como una premisa desde el primer momento. Tenía que ser una novela, no queríamos un libro de historia al uso, como está lleno ya de libros de historia en ese sentido. No hay ninguna crítica en eso, es muy necesario hacer esa labor, pero nosotros pensábamos que necesitábamos conectar con el público lector de otra manera, de una manera mucho más capilar, y eso la historiografía no tiene tanta habilidad para conseguir eso, tampoco es subjetivo. La literatura tiene esa capacidad de conectar con la emoción. Entonces ahí empezamos como a construir una gran malla cronológica llena de sucesos, de relatos, de lecturas de bibliografía, de archivo, de documentales, de todo lo que pudimos hacer. En una instancia nos fuimos a la casa de un tío mío en La Paloma con una mesa como que es una vez y media esta, más o menos, y tiramos un papel craft para poder empezar a hacer una línea de tiempo, seleccionando hitos y empezar a armar, porque la historia si no se ramificaba y nos desbordaba. Para explicarles un poco, en realidad el libro arranca en 1968, termina en el 76, empieza en Uruguay, luego va a Chile y termina en Argentina. Entonces en realidad sí está inspirado en la historia de Gabriela, pero en realidad lo que trata es como de buscar desde un caso más o menos particular, tratar de mostrar toda la trama que funcionó en el Cono Sur desde mediados de los años 60 hasta el 76, ¿no? Entonces, bueno, recorre todos estos lugares, todos estos años y está construida a base de eso, de ese trabajo de archivo que a veces no es tan sencillo. Los archivos están... digamos que no hay una buena política de archivo en Uruguay, por ser un poco, no sé, benévolo, digamos, porque realmente no hay mucha conciencia sobre cómo tratar este tipo de información, ¿no? Y mucho menos la del pasado reciente, que siempre está como con la cuestión de son informes clasificados, más o menos está muy seleccionada la información a la que se puede acceder. Entonces, bueno, el trabajo de archivo fue complicado, pero sin duda creo que lo central del relato son las entrevistas que hicimos. Ahí es donde tomamos realmente como el pulso de la época, entender qué es lo que personas de 17, 18 años estaban pensando, estaban sintiendo, estaban demandando para empezar a militar, involucrarse en toda la cuestión política y bueno, cómo se fueron dando los acontecimientos, ¿no? Hay como momentos históricos donde el tiempo va muchísimo más rápido. Creo que ahora mismo estamos en uno de esos momentos y creo que hay una sincronía clara con esta época, la época de los 60 y 70. Era gente muy joven, quemando etapas muy rápido porque el momento histórico era muy apremiante, ¿no? Entonces, bueno, toda esa velocidad también está imprimida en el texto, en cómo se va de alguna manera devorando, ¿no? Es como que... Sí, pero a la vez, como decimos, algo muy emotivo y tratar de llegar justamente a las emociones y al entorno y no solo centrarnos además en los que podrían ser los personajes principales, sino en definitiva te da
te entrega una idea de lo que le pasó a la sociedad, ¿no? Como familias, por ejemplo, como la mía, donde mi abuelo originalmente era herrerista, ¿no? O sea, blanco, como hueso bagual, como dicen y todo, se enfrenta a estos hijos y esta nueva mirada y todo, y él mismo tiene que hacer todo un cambio, ¿no? De las cosas que le pasa a todo el entorno ante estos sucesos. Y además las cosas, como dice Nacho, la vertiginosidad con la que ellos vivían, hace que, por ejemplo, una mujer como mi madre, que finalmente vivió solo 27 años, ¿no? Pasó de todo, de alguna forma también se analizó a sí misma y fue capaz de ir cambiando y mutando y repensando su vida, su accionar y todo, y tomando decisiones bien complejas, todo en un lapso de tiempo muy corto. Pero tiene también de ese análisis desde los personajes de lo que se vivió en esa época, ¿no? Que no es todo ni blanco ni todo negro, hay grises, es mucho más complejo de lo que solemos entregar. Y creo que también mirando eso y mirándolo de distintos lados, lo que buscamos es romper con este enfrentamiento con el que nos encontramos hoy, ¿no? Donde o estás de un lado o estás del otro, ¿no? La teoría de los dos demonios, o sea, por favor, o sea, pasemos a otro lugar. Creo que el libro ayuda, ¿no? En parte un poco a ver eso y a ponerte en la piel de distintos lados. Sí, tratamos un poco de complejizar todas esas preguntas, ¿no? No quedarnos con buenos y malos, porque es una narrativa que a veces es cómoda, explica las cosas muy rápidamente, pero no, en realidad nunca entra en profundidad a la motivación de los hechos, ¿no? Y se puede ver en los personajes de la novela, tienen un arco, es decir, atraviesan en esos 8 años de historia, cambian, o sea, mutan sus posiciones tanto políticas como emocionales, sentimentales, familiares, es decir, se van transformando como nos vamos transformando todos, como cualquier otra persona, en su caso de una manera mucho más acelerada por el momento que están viviendo, pero hay una transformación y eso queríamos dejarlo muy claro, que no es simplemente como unos personajes que están totalmente cegados por una idea como muy cerrada del mundo, es decir, van evolucionando, van dándose cuenta que hay errores, que hay cosas que son más interesantes de las que pensaban al principio, y todo eso está plasmado ahí. Y otro punto que tiene interesante el texto es que es una mezcla de géneros, o sea, se mezcla hay ensayo, hay parte de historiografía, novela, hay una parte de crónica, es decir, todo ese mestizaje de géneros hace que sea como un texto que te deja, aparte de lo literario, también te deja como datos históricos, digamos, como posibles interpretaciones de algunos acontecimientos. Por ejemplo, gente que lo leyó en Chile, ¿no? En el caso, por ejemplo, puntual del abuelo de mis hijos, que además es una persona de derecha, que en algún minuto fue hasta pinochetista, ¿no? Todo. Y cuando lo leyó lo conmovió mucho, lo agradeció mucho, y lo agradeció porque también había aprendido cosas de su propio país de las cuales no tenía idea. Y le había permitido también hacer un giro, ¿no? a su mirada. Ya lo había empezado a hacer un poco antes conmigo, pero con el libro de alguna forma lo había complementado y lo había complementado con cosas concretas también, justamente porque tiene esta parte histórica también muy potente que bueno, es irrefutable porque son hechos, ¿no? Pero creo que eso ha sido como interesante, lo ha leído gente de muy distintas edades, de muy distintas posiciones políticas, si quieren, lo que sea, y bueno, finalmente siempre todos han salido conmovidos de alguna forma con el libro. Nosotros queríamos llegar también a la gente joven, ¿no? A la gente que no había vivido esta época, pero además también a los veinteañeros, ¿no? Que de alguna forma son después los que tienen que seguir con este trabajo de preservar la memoria. Y bueno, también lo logramos hasta un pequeño club de fans que nos ha seguido a todos lados. Pero que también han agradecido porque creo que justamente el hecho de que sea una novela les permitió acercarse a algo que a veces también para los jóvenes es otra vez un libro de historia, otra vez un lugar donde hay otra vez estos héroes, estos mitos. No, les entregó otra cosa y creo que con eso ya tenemos mucho de lo que queríamos lograr logrado. Yo
tengo alguna pregunta y de paso les voy a decir que el que tenga ganas de intervenir, preguntar, sí. Por favor. supuesto, Sin duda. Está abierto. Cuando hablaban de la novela como vehículo de emociones, a mí se me daba por pensar que para efectuar la novela tenés que adjudicarles emociones a los protagonistas. ¿Cómo se las vieron en esa? Construyendo las emociones. Seguro, de los protagonistas. ajenas, supuestas. Y bueno, yo creo que no es igual, es distinto en cada caso. Nos nutrimos mucho de justamente las conversaciones y las entrevistas con las demás personas, porque además cuando fuimos hacia ellos no fuimos a hablar de temas como políticos, así, bueno, contame qué era lo que te motivaba, sino, no, o sea, yo por ejemplo particular, ¿cómo era mi padre? ¿Qué hacía mi padre? Entonces, entrevistamos, por ejemplo, en el caso de mi padre, no sé, a un amigo de él del colegio seminario, que nunca estuvo involucrado en absolutamente nada y todo, pero que eran muy amigos, y entonces me relató desde cómo él vivió a mi padre, cómo lo sentía, cómo era y todo, y después pasamos así por gente que estuvo con él en la militancia, así, y de alguna forma nos fuimos nutriendo de esos relatos. Y después le terminamos de imprimir lo que queríamos imprimir, porque para eso es una novela también, ¿no? Y bueno, en mi caso me pude dar el lujo, de alguna forma, de inventar, no sé, hasta diálogos entre mis padres y hasta cómo se conocieron, que eso nunca lo pudimos saber, ¿no? O sea, y nada, hicimos un poco eso. Por eso son personajes, porque no es la persona en sí. Finalmente es como un rosario de almas que construimos y que entonces le fuimos dando forma a cada uno. O sea, está en mi memoria, en la memoria de mi familia, de seres queridos entrañables, en la que nos regalaron relatos, que nos regalaron las emociones, y otra gente más, de alguna forma, alejada también, cuyos relatos son igualmente valiosísimos. Sí, claro, o sea, también tiene, digamos, como las mañas o los artes del oficio del novelista, ¿no? O sea, también de, bueno, cómo construir un personaje, cómo se comporta un personaje en esta situación, en esta otra situación, cómo reaccionaría, y cómo eso me ayuda a seguir construyendo la siguiente situación para que el personaje siga evolucionando, ¿no? Entonces, obviamente ahí está la parte más literaria o ficcionada o creativa, como lo quieras llamar, que es lo que nosotros pusimos de bueno, cómo pensamos que ese personaje se iba a comportar en esa situación. Entonces, por eso es digamos, como todo el costado ficcional y literario lo tiene por ahí, porque tiene toda la lógica en la construcción del personaje de una novela. No, desde el punto de vista humano debes haber pasado por un montón de sensaciones a partir de esta investigación. ¿Encontraste cosas que te reconciliaron con tu historia y cosas que te enojaron con las cosas que descubriste? No me enojé con nada, me reconcilié con mucho, porque justamente el hecho de esta construcción y de alguna forma, como decía Noche Andante, imaginarnos cómo se sentían y todo, sí, hay una parte de imaginación, pero basada en muchas cosas reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hecho concreto de mi abuela paterna, que es finalmente la que me cría, ¿no? A mí, que obviamente tenía muchas cosas, hubo muchos momentos difíciles con ella, a través del libro, que de alguna forma me tuve que poner un poco en su piel, entendí montones de cosas, la entendí, y si había algo que quedara por reconciliar, para mí quedó todo saldadísimo. O sea, pero así algo malo, no. Desde el punto de vista histórico, descubriste alguna cosa, algún elemento que de repente estaba contado diferente o que te chocó con...? Sí, bueno, encontramos varios. encontramos varios. O sea, de hecho hay muchos. El auto que mencionaba Pablo es toda una mentira. Nunca fue así. Y eso lo corroboramos trayendo una forense que analizó imágenes, cosas y todo. Cuando lo vimos y todo, nos dijimos, no, esto no puede ser. A mí no me cuadra esto, no me cuadra esto, no me cuadra esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien. Conseguimos una forense que
muy profesional, me dijo, no me digas lo que ustedes han concluido, déjame mirar, y fue brutal, ¿no? Porque empezó a mirar y ella encontró todo lo que nosotros habíamos encontrado. Si eso tiene un cambio muy importante en la historia o algo, no lo sé, será parte del juicio ahora que está en marcha también, a ver si descubren algo, pero fue un montaje. Igual te da la pauta de no sé, la libertad con la que actuaban y todo, y cómo se inventaban muchas cosas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, fue mentira. Después, Sí, o sea, eso, el caso concreto del auto es una puesta en escena. Es una metodología que siguió mucho la dictadura argentina, lo que llaman enfrentamientos fraguados, ¿no? Que era, bueno, asesinar a la gente y después colocarla en una situación que parecía que hubiera habido un tiroteo, ¿no? En este caso no hay un tiroteo, pero bueno, es una puesta en escena que cuando la analizas las fotos y lo miras un poco más al detalle, te das cuenta que lo que se ha dicho no es exactamente lo que era. Con el caso del 14 de abril en Montevideo también concluimos cosas que no son el relato oficial. Entonces, sí, o sea, pudimos llegar a cuestiones que dan un poco cuenta también, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? De cuáles son los relatos instituidos sobre las cosas que pasaron, que no necesariamente están relacionados con el hecho en sí. Tiene mucho trabajo, se ve que tiene mucho trabajo de investigación histórica, y de vos decía que te había costado encontrar los archivos. ¿Fue un problema a la hora de recomponer un poco la cronología de los hechos? La cronología no tanto, porque las cronologías están muy trabajadas en Uruguay, están muy bien trabajadas y además desde muchos, son como multifacéticas, ¿no? No solamente una cronología en el sentido económico, sino que van cruzando datos y eso ayuda mucho a comprender. Es más la cuestión de cómo entras al archivo y cómo están organizados los archivos. Si un archivo está mal organizado, la información no existe en realidad, porque no puedes llegar hasta ella. Entonces, un papel que no está bien catalogado en realidad es como un libro mal colocado en una biblioteca, es imposible encontrarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy complicado, hay poca información, en los archivos en sí hay gente que está trabajando con contratos de 10 horas, que están metiendo 40 y que no se les pagan, y bueno, o sea, todas las cosas que están ahí que realmente hacen que sea muy complicado, ¿no? Entonces, sí fue complicado desde ese lado como acceder a la información y hubo que hacer como mucho trabajo minucioso de cruzar, de datos, información, y bueno, seguramente hay cosas que podrían haber estado mejor hechas en ese sentido, pero en cuanto a, digamos, a la veracidad de los hechos contados, son 100% veraces. Todo lo que está ahí, desde el punto de vista histórico, ocurrió, tanto en Uruguay como en Chile como en Argentina. Tiene además una dificultad de que siempre se ha hablado de Michelini y de Gutiérrez Ruiz y hay mucha información y mucha investigación también, porque también hay libros como históricos y todo, pero no del lado de mi madre y de Willy, que además hay todo un tema que es muy importante, y es que ellos renuncian al MLN, ¿no? Y en el caso de Willy, él era de la dirección del MLN, entonces esa renuncia provoca muchas cosas, tiene un impacto muy fuerte en la organización y en consecuencia en el país, ¿no? Y yo sabía de que había renunciado, sabía eso, pero la sabía desde la interna, en la familiar, vos sabías algo, y de repente nos encontramos en un archivo bastante material de los renunciantes, que nunca nadie había tomado mucho material muy mal trabajado, ¿no? Así, y disperso y todo, ahí todavía hay un debe muy, muy importante. Esto del libro además también justamente se enfoca en otros personajes, de los cuales realmente no se ha hablado mucho. Y eso te permite entonces también tener esa otra visión, pero te encontrás con el tema de que hay muy poca información. Por ahí está el tema de la maternidad también, ¿no? Y de los hijos que lo tratan mucho en el libro. Está el tema de los niños que tú decías, ¿no? Cómo lleva a tomar decisiones y cómo las consideraban en ese momento la revolución, ¿no? Sí, ahí toca varios temas que no se han abordado, era justamente, sí, bueno, una mujer militante queda embarazada, ¿qué pasa ahí? Como... Claro, por ejemplo, eso es un tema que no está trabajado en la historiografía sobre el MLN, es decir, qué ocurría cuando
cuando las militantes quedaban embarazadas, ¿no? Y eso es algo que siempre incluíamos en las entrevistas, ese tipo de preguntas a las mujeres que habían estado militando. Y ahí descubrimos que, bueno, la interna del MLN tenía no una política, digamos, central de cómo había que hacerlo, pero sí, obviamente, estaban imbuidos de un esquema patriarcal donde, bueno, una mujer embarazada obviamente tenía que pasar necesariamente a las líneas traseras de la militancia o directamente se le recomendaba el aborto. Y eso, por ejemplo, encontramos toda una célula clandestina de ginecólogos que practicaban abortos a la interna del MLN. Es un tema que no está nada tratado. A mí, por ejemplo, es algo que para mí fue una pregunta muy motivadora. Claro, desde mí, yo no soy padre, pero obviamente estoy imbuido de la idea de la paternidad o maternidad contemporánea. Entonces, para mí, una persona que estaba en la militancia, ¿cómo conjugaría eso con quedarse embarazada y con dar a luz y con criar, ¿no?, a esos niños? Y a mí es algo que me sigue, no sé, me sigue generando como, o sea, no le he encontrado una explicación más allá de que, bueno, que obviamente había una intención clara de traer nueva gente al mundo para educarla de una manera que fuera contrahegemónica contra lo que estaban peleando, ¿no? Pero a mí es algo que me sigue dando muchas vueltas. Te encontrás también de todo. Están las madres como la mía que, por ejemplo, decide irse al exilio, pero decide irse conmigo, aún mi familia diciéndole, no, pero déjala, ¿no? Y ella opta por irse conmigo. Hay otras que dicen no y las dejan con su familia, o sea, hay de todo y en eso después también hay de todo tipo de consecuencias en nosotros, los niños, que tampoco es un tema que se aborde y se hable mucho, ¿no? O sea, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no tenés algo anotado ahí? Lo del título, ¿por qué lo del título? se le ocurrió a él un día y lo dejamos. No. Un trabajo artístico generalmente nunca es individual. O sea, en realidad nada de lo que hacemos es individual. En realidad siempre todo está cruzado por otras gentes que nos aportan, que nos dicen y tal. En este caso, bueno, que Gaby no escribió tanto, o sea, toda la génesis inicial, todo el planteamiento de las entrevistas, cómo diseñar los personajes, qué hace este personaje, cómo lo llevamos, todo esto es algo que hicimos en conjunto. Entonces, bueno, yo sí pongo la letra, pero es una coautoría porque escribir una novela no es solamente sentarte a escribir, o sea, en realidad eso es lo que menos tiempo al final lleva. Todo el proceso de atrás de preparación es lo que... Definir cuáles eran los hitos que íbamos a incluir, o sea, después de todo eso dejamos un montón de relatos y cosas afuera porque si no, no se terminaba nunca. O sea, originalmente cuando llevamos el borrador a la editorial nos dijo, me encanta, lo vamos a hacer, pero si lo pasamos a formato libro son como 980 páginas. Entonces nos dijo, obviamente no es viable un libro así. Entonces todo bien, pero empiecen a recortar. Igual ya lo sabíamos y ya lo teníamos medio estudiado. Eso sí. Pero, o sea, era un borrador gigante que tuvimos que rebajarlo mucho. Y ese trabajo no fue fácil tampoco, ¿no?, pegarle todo ese recorte. Pero bueno, todo, o sea, esos 4 años para mí es una coautoría clara. Y no solo de la novela, yo en general creo que toda obra artística siempre tiene más de autor que la persona que firma y mucha gente detrás sosteniendo la creación. Así que bueno, por eso estamos ahí los dos. Yo tengo todavía una pregunta, no sé, pero tengo una para generarles un poco la inquietud. Yo quiero saber si la esquelita de Rodolfo Hoffmann fue real, fue así, existió. Exactamente así. Exactamente así y termina y pido que me devuelvan a Gabrielita María Lucía, a María Victoria Micaela y Máximo Fernando Agustín para educarlos en el amor a la patria y todos sus habitantes, inclusive aquellos que mataban a sus padres. Bueno, y ahí en esa esquelita yo la pregunta que hago es, en base a todo lo que nos tocó vivir y a la época que estamos recorriendo, si es posible la reconciliación, más allá del perdón, de la justicia, de la verdad, del maramamán,
si es posible la reconciliación. Sí. Una cosa sencilla, ¿no? Bueno. No sé si es algo que nosotros podamos responder, ¿no? O sea, Bueno. Pero capaz que después de todo esto, podés llegar a estar más cerca. Yo no siento que tenga que reconciliarme con nada. O sea, porque no tengo rencor. Porque a mí me criaron muy lejos del rencor. Sí, obviamente por momentos tuve rabias, mucha tristeza. Puedo de repente volver, tener momentos en que me vuelva a esa tristeza o que sienta que injusto que fue, lo que fuera. Pero yo no tengo rencor. O sea, entonces yo no siento que tenga que reconciliarme con nadie. Y yo lo único que, además del libro y todo y la forma de saldar, lo que yo siento que hay que saldar, que sí es una búsqueda de verdad y de justicia, y lo hice como hay que hacerlo. Fui a la justicia y presenté una demanda y de alguna forma generé un juicio. Pero eso no tiene nada que ver con el rencor, tiene que ver con el derecho que tenemos todos los seres humanos de reclamar justicia. O sea, me parece que es por ahí. Reconciliación, no sé, yo no siento que nada. Si alguien siente que se tiene que reconciliar conmigo y tiene algo que decirme, bueno, lo conversamos, pero yo no siento que tenga que reconciliarme. Y lo que sí creo que este libro y las instancias que estamos haciendo y otras es justamente para tratar de terminar con este discurso de enfrentarnos de un lado del otro. O sea, hay cosas en las cuales nunca vamos a estar de acuerdo, cosas en las cuales realmente no hay cómo, digamos, no saber que fue una injusticia y gente que actuó de muy mala fe y hizo mucho daño. Pero eso no quiere decir que tenga que ser hacia la general y que, no sé si me explico, pero es complejo lo que preguntás. Sí, no, más vale. Nos pasamos la vida queriendo resolver esas cuestiones. Porque a veces yo ahora pensaba, digo, en un momento habrás sentido rabia por los mismos, o sea, por tus padres o por todos los que movieron esa madeja que terminó en los enfrentamientos, terminaron provocando. Capaz que, ¿me explico? Digo, no sé, yo me puedo calentar con mis hermanas porque por culpa de ellas mi familia terminó como terminó. ¿Es verdad? Bueno, ahí hay un aspecto en la reconciliación, pero también veo si será posible reconciliarte con los ejecutores de todas esas barbaridades. Yo no tengo que reconciliarme con ellos porque nunca tuve una relación con ellos, así no hay que nada que reconciliar. O sea, simplemente creo que lo mejor es cada uno buscar su forma de vivir en paz y alejarse del rencor, pero vos te reconciliás con alguien con el cual tuviste una relación de cariño y en algún momento se rompió y entonces querés reconciliarte, volver a esa. Yo con ellos no tengo ninguna relación de ese tipo, no tengo la necesidad de eso. O sea, simplemente a los que sea y todo lo demás, que paguen como corresponde en la justicia, pero eso no tiene que ver con el rencor y no tiene que ver con reconciliarnos. Tampoco tenemos que ser todos amigos y todos querernos. Sí, no, tenemos que respetarnos y vivir en paz, que es distinto. Eso es lo que creo yo. ¿Vos qué tenés que ayudarme? Estaba aquí. Hola. Cuesta un poco, ¿verdad? Alguien del público que quiera decir algo al respecto. Yo no sé. Tengo una pregunta para Nacho. Dale. Tú estuviste indagando en la historia de Gabriela, ¿verdad? O sea, y a nivel general, investigar, rescatar memoria, ¿no? De mucha gente que pasó por eso. ¿Te movió también una historia personal? Porque si pensamos en España, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay mucha verdad por descubrir también, ¿no? Los restos del franquismo, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Claro que me movió. Para mí es una de las motivaciones, digamos, como un poco más secundarias, no tan aplicables al Uruguay, pero en mi caso personal, yo vengo de un país donde todos estos temas, o sea, no se hablan. No se hablan en las casas, no se hablan todavía en las familias. Sí hay como más debate público, hubo una cierta proliferación de novelas sobre el tema, o sea, pero a nivel, digamos, intrafamiliar no es un tema tan hablado
Yo sigo haciendo preguntas a mis padres sobre el periodo que no me responden, que no saben responderme, porque ellos tampoco preguntaron, y es todo un conocimiento y una experiencia que se va a perder. Y a mí, en ese sentido, Uruguay me parece que, comparado con España, está muy despegado, muy despegado. No tanto la política de archivos, pero bueno, eso pero está muy despegado en ese sentido, porque aquí es verdad que forma parte, a mí es algo que me sorprendió desde el primer momento que llegué, que es algo que forma parte del discurso, o sea, de las conversaciones. Es un tema que se habla con la gente que conoces, todo el mundo conoce a alguien que de alguna forma sufrió las consecuencias de alguna manera, ¿no? Entonces, conectando un poco con la pregunta de la reconciliación, yo ahí me siento un poco como no muy autorizado para hablar del caso uruguayo, no sé, no trato de meterme mucho, pero conectándolo un poco con el tema de España, para mí la noción de reconciliación no es posible cuando ocurren este tipo de cosas. O sea, creo que se produce un daño que es irreparable, y que para mí no hay otra forma más que, bueno, asumir que fue así, pensar por qué fue así, tratar de entender por qué, para que evidentemente no ocurra, y bueno, tratar de integrarlo, pero no creo que haya manera de reconciliarte con quien hizo eso, ni con quien utilizó el Estado para diseñar toda una máquina de terrorismo que arrancó, digamos, las esperanzas y quitó la vida a muchísima gente, ¿no? Entonces, para mí no son cosas comparables. Por ejemplo, en el caso de España siempre se habla mucho de, bueno, en realidad fue una guerra, los otros bandos fueron malos, entonces, bueno, queda una especie de empate catastrófico, ¿no? Donde todo el mundo tiene que asumir que las cosas fueron mal. Me parece que es una lectura fácil para salir de la situación. En el caso uruguayo, para mí no tiene, o sea, es una situación totalmente desbalanceada. O sea, una cosa es, digamos, la violencia política, y otra cosa es un Estado organizándose y haciéndose clandestino para asesinar y para desarticular, sobre todo un tejido social y político y asociativo, ¿no? Que es lo que bueno, para mí es una cosa también muy sorprendente del relato histórico del Uruguay, ¿no? Esta cuestión de, bueno, es que la dictadura vino porque había una guerrilla. Bueno, la guerrilla estaba fulminada prácticamente un año antes de que empezara la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura vino por otros motivos, la guerrilla fue un elemento más en toda la construcción del relato, pero el motivo era otro, era la implantación de un modelo económico, era desarticular todo un tejido sindical, social, emocional, si se quiere, ¿no? de todo un país, y bueno, y los efectos económicos fueron bien claros y de alguna forma lo siguen siendo en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso. lo dejo por ahí. Bueno, no sé si... No, yo me quedé pensando con el tema del título, que en realidad no por nuevo tiene que ser bueno. Claro. O sea, realmente sí fue uno nuevo, convengamos que, como decís, hasta el día de hoy se siguen sufriendo las consecuencias de toda esta organización horrorosa, que por suerte no tuve no lo viví, pero sí lo sufro hasta el día de hoy porque me cuesta entender que haya podido pasar algo así, ¿no? Sí, todos tenemos algún familiar que sí lo vivió, ¿no? Pero es como que no me entra en la cabeza como me pasa eso, y realmente sí fue un mundo nuevo, y la imagen también me parece muy buena. La imagen de la portada. Es una pintura de un tío mío. Me hizo acordar mucho como a Guernica de Picasso, bueno, bastante trágico, y también como eso de como que parece como un mundo que está como vacío y hay como otro mutante ahí que está hecho como de pedazos de lo que Sí, quedó. claro, algo que no se sabe muy bien qué es tampoco, Claro. porque también pasa, cuando escuchas a los personajes también hay marchas y contramarchas y contradicciones en lo que están tratando de formular como ese mundo nuevo que quieren, o sea, y fruto, bueno, también de lo que, vuelvo a lo mismo, lo que nos pasa a todos, ¿no? Pensamos una cosa y tiempo después ya no nos parece tan buena idea y vamos yendo y viniendo, ¿no? Y esa imagen que
todo el mundo que trate de interpretarla hay como respuestas siempre diferentes, ¿no? O sea, y cada persona lo ve de una manera diferente. Y creo que eso también es parte de la lógica de este mundo nuevo, ¿no? En realidad no había mucha capacidad para definir muy exactamente qué es lo que se estaba buscando. Lo que sí que se sabía es que no se quería lo que había. Pero bueno, de ahí a levantar algo nuevo y bien estructurado es otra cosa, ¿no? Entonces, jugamos un poco con esa lógica entre el texto, el título y el diseño. Como bueno, cada persona extrae como una idea de ese mundo nuevo más o menos diferente. Bueno, no sé. ¿Qué dice la barra? Aprovechen. Acá, el diputado Castaño. El libro realmente logra el cometido en mí, de sensibilizar las cosas que pasan y de crear conciencia. Más allá del nunca más, es algo más importante del nunca más, no solamente nunca más, de ahí va arriba. La carta que tu abuelo envía al Buenos Aires Fierro, cuando estaba Gustavo Alfaro. Eso ocurre del 20 al 29 de mayo. La despedida del tren, tus abuelos, tu madre y tú con la guerra pegada al río, eso me liquidó. Eso fue mucho antes. Eso fue 73. No se puede decir. Eso fue antes de que se fuera a Chile. Se iba a Chile, sí. Y la otra es cuando tu abuelo habla contigo, tú ya rescatada, que lo recordás como el hacedor de mucha cosa y mucha educación y valores. Sí, es un Anthony Quinn en la película. Necesitábamos un Anthony Quinn. Tipo pesado. Y ahí te dice, sin rencores, porque en definitiva, si sentís rencor, la que te vas a hacer daño es tú. Son esas tres cosas que, bueno, lo dice Acudia, ¿no? Es decir, cuando termina la despedida en el tren, creo, nadie, ninguno de los que participó allí se olvidará jamás de esto. Esas tres cosas. Incluido la gente que lo lee. Incluido las personas que lo leen. Ese recuerdo del tren y la ñata contra el vidrio, ese me lo regaló mi abuela, muchos años antes. Ella me lo contaba como uno de los momentos más angustiantes de su vida. Bueno, como un antes y un después, ¿no? Porque también, y creo que el libro un poco lo plasma, esa mujer intuía muchas de las cosas, que se venían. Le dice a tu madre, andate sola. Está todo ese juego, ¿no? Está ahí, pero lo que traes es interesante, porque tu lectura es como la de una historia novelada, en realidad, para ti, porque tú viviste esa generación, ese momento, porque te diriges a ella como si estuviera ahí realmente, ¿no? Sin embargo, digo que tu lectura es como la de una historia novelada, o sea, porque viviste ese momento, digamos, ese contexto, porque te diriges a ella como parte, o sea, como si Gabriela fuera, ¿no? Estuviera dentro del libro. Sin embargo, otras generaciones lo leen como una novela histórica, y eso es uno de los valores que tiene el texto también. Es decir, en función de quién lo lea, se lee en un sentido o en otro. Entonces, claro, no es necesario, o sea, la gente de más edad que lee el libro, todo el mundo está buscando en los nombres quién es quién. Y siempre nos preguntan, este será este y este no sé quién. Luego, la gente más joven eso no le importa nada, porque no tienen una referencia en el mundo, digamos, fáctico de quiénes son esas personas. Para ellos son personajes. Y el texto tiene como esa bisagra, ¿no? Para la generación que lo vivió, lo lee en un sentido, y para la gente joven lo lee como una novela histórica, como algo que, bueno, son acontecimientos históricos, pero no tienen una conexión. Puede ser cualquiera, claro, cualquiera. Puede ser cualquiera, es cualquiera. Sí, correcto. Yo mencioné que estaba allá acá, claro. pero
sí, sí. No, no, Pero está perfecto lo que has dicho. Perfecto. Pero además, sí, y comparto conmigo, es lo que debe generar un libro en la interpretación del que lo lee, ¿no? Si vos lo tomás desde un punto de vista u otro, a mí me agarró para el lado de la sensibilidad. Está perfecto. Los hechos históricos ya los conocía. Claro. Entonces simplemente, bueno, y la novela es muy rápida, es tan rápida Como la vivieron Es un ellos. texto vertiginoso. Como la vivieron ellos. Como la vieron ellos, entonces Sí, es un vértigo, y a veces te pasa y decís, te lo he dicho a ti, recién te enterás, pará puya, porque entonces dejo un rato el libro, ¿entendés? Aflojaba un poco, me voy a tomar un whisky, ya ves. Seguro, me tomo un café y después te encaro. No, sí, ha pasado de todo, gente que lo ha empezado a leer y de repente lo ha tenido que dejar y por un rato porque le remueve profundamente y después la tiene que volver a retomar, gente que se lo leyó de una. Sí, a mí me pasó que lo terminé y lo empecé y llegué a una conclusión también de cómo obra la cabeza, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que yo había negado absolutamente un aspecto que lo sabía, porque después, conversando, yo lo sabía, pero absolutamente yo lo borré. Hubo cosas que yo borré, referido a la historia que yo viví, digamos, porque Gabrielita la cuidaba mi mamá los martes, Gabrielita. ¿Verdad? Y yo, Esperando tota, más allá de 50 años, otras Gabrielita, cuestiones, sí. ¿no? En fin, yo lo que me di cuenta que el dolor te tapa cosas. ¿Me explico? O sea que, sin duda que para lograr todo eso, es como una terapia. Es como una terapia. Y en este caso una terapia de grupo. No, y también lo interesante es que la coautoría, si bien sí es una coautoría como vos planteabas, vos estás trabajando con el material subjetivo de tus coautores. Que no es de pavada, porque la última vos escribiste, no, porque, no sé, yo no lo leí todavía, pero pasó tal cosa. No, o sea, me imagino discusiones de cómo plantear la historia. Hubo alguna que otra, sí, alguna cosa que... No hace mucho más interesante. Aflojar con esto. Y no solo capaz, ¿no? Porque al ser justamente la historia. Y también me quedé pensando mucho cuando dijiste al principio que nadie escribe sobre nosotros los niños. Y vos te percibís como niña porque en ese momento, o sea, Claro. tu historia cambió en ese momento y hay algo que quedó ahí. Me pareció súper interesante como planteaste en nosotros. Sí, igual ojalá cada uno de nosotros siga teniendo un niño adentro, ¿no? No lo dejemos nunca. Pero sí, es los niños de esa época y lo vivimos, los niños de esa época que claramente somos adultos hoy. Pero sí, es un tema que me parece muy importante y está muy abordado. No, capaz que una cosa que yo soy una generación bisagra con Pablo, de vivencia, conocemos la historia y me costó, y yo se lo decía a ustedes, porque inicialmente yo empecé a leerlo tratando de descifrar si eso era así, que quién era quién, pero eso no había pasado así. ¿Será que esto, de dónde sacaron esto? Y no logré disfrutarlo hasta que dije, no me importa si es verdad o no es verdad, si que yo pienso que es eso no es esto. No, sumergirse en el placer y en el dolor y en dejarte llevar por las emociones. Pero no importa si es exacto o no es exacto, si lo pensó o no lo pensó. Claro. No importa. Son personajes Son que personajes. tienen que ver como la mayoría de los personajes. Claro. Además. Por más que no lo digan, está Claro, inspirado. o sea, Claro. no es una novela Claro. histórica. Cualquier personaje de una novela no es una ficción. No. En este caso es mucho menos ficción, pero es ficción. No, sí, totalmente.
Aparte, justamente, el hecho de ser una novela además también nos permitía llenar esos huecos que nunca íbamos a poder llenar, o sea, esas respuestas a las cuales nunca íbamos a poder llegar. Entonces ahí termina siendo la mixtura, ¿no? de estos personajes. O sea, son personajes. Pero existieron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te quieren Ya matar sé. acá. No le pegues. Bueno, no sé, yo por mi parte reitero el agradecimiento y bueno, el esfuerzo de haber traído un español al tercer mundo y quererlo adaptar a nuestras condiciones. Lo trajimos a Carmelo, a la única ciudad fundada por Artigas, ya nos dijimos, vamos, no me hicieron los deberes, pero bueno, la verdad que no es más que agradecerles, bueno, recomendar que acá está, si no lo encuentran en Riga Libre, agradecerles a todos los que dieron una mano, a todos los que se vinieron, y a Gabrielita y al galego, ni que hablar. ¿Viste que